Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Entender a Dios. Capítulo 9, verso 23 del libro del profeta Jeremías, que dice así: Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Porque resulta que muchas veces los llamados cristianos decimos que conocemos a Dios. Hubo una situación muy interesante por ahí en los 2 primeros siglos, 3 diría máximo, que se levantó un movimiento que se llamaban los ebionitas. Y la discusión era en razón a la cristología. ¿A quién es Jesús? Hasta hoy está la discusión. Pero el día que nosotros entendamos a Dios, lo entenderemos. Y cuando digo eso es porque muchos no entienden a Dios. Todo porque llevamos a Dios al plano de nuestra capacidad limitada. Y en momentos determinados hacemos juicios como si Dios fuera igual a nosotros. Y un juicio entre iguales puede darse. Pero hacer un juicio a Dios de aquí para allá, muy complicado. Razones: porque Él está en el cielo, yo estoy en la tierra. Él es santo, yo soy pecador. Él es eterno, yo soy mortal. Él es Dios, yo soy hombre. Es muy complicado, ¿verdad? Muy complicado. Importante entonces que tratemos hoy de entender si después de esta enseñanza yo logro que usted entienda a Dios, me daré por bien servido. Porque resulta que uno de los problemas nuestros es que no entendemos a Dios. La pandemia fue muy interesante. La mayoría del país cerraron las iglesias. Hubo iglesias inclusive donde prohibieron a los hermanos arrodillarse en orar. Y no se arrodillen porque los afecta el COVID. Entonces, los hermanos no se podían arrodillar. No sé si eso pasaría por aquí también, pero por allá pasó. Un culto al COVID que si se lo hubieran hecho a Dios, a cosas maravillosas que hubieran sucedido. ¿Verdad? Digo así porque en ese periodo del COVID, pues yo me salí a la calle a predicar. Hay testimonios en la red. Yo en la calle predicando, con Merceditas. No podíamos hacer culto, pero no podemos quedar callados. Vamos a predicarle a la gente que está desesperada.
Para mí el COVID fue una bendición muy grande. No me dio ni gripa. No me dolió la cabeza. Bauticé cualquier cantidad de gente. Creo que es uno de los años donde más parejas casé. Establecí 2 iglesias y la economía de la iglesia subió un 20%. Ya que a mí me fue muy bien. Yo no tuve problema con el COVID. Fui uno de los pastores que tuvo la bendición de tener escuelas dominicales con 45,000 personas. ¿A través de qué? De la red. Cuando llegó el COVID yo tenía toda una infraestructura y como había necesidad, la gente se conectaba. Y aquí donde me ve, yo tuve una iglesia de 45,000 en la escuela dominical. En ese problema se murieron muchos hermanos. En mi distrito se murió el supervisor. Se murió el hermano del supervisor. Dieron como 5 allá en mi distrito. Yo atendí en mi oficina a muchas personas, o mejor, más de una persona, para no decir mentiras, que llegaban a cuestionar. Pastor, ¿Dios sabe todo? Sí. ¿Dios tiene poder sobre todo? Sí. ¿Dios sabía que mi papá se iba a morir? Sí. ¿Dios podía evitar la muerte? Sí. ¿Y por qué no lo hizo si mi papá era bueno? Bueno, porque a Dios no le dio la gana y punto. Es que ahí es donde la gente tiene que aprender ¿a qué? A entender. ¿Qué es lo que nosotros no hemos entendido? El día que usted entienda que Él es Dios, ese día deja usted de quejarse. Estaba esperando unos gemelos preciosos y nacieron y se murieron a los 5 minutos. Y ahí mismo a cuestionar a Dios. Que la gente estaba dormida y vino una avalancha y se llevó a 23,000 personas. Y ahí mismo a cuestionar a Dios. Que mi abuelo tiene 98 años y se murió y yo no sé por qué tenía que ser él. Algo así como, ¿por qué no fue el pastor? Es porque la gente no entiende ¿a quién? A Dios. Porque cuando uno entiende a Dios, se da cuenta lo vulnerable que es uno, lo grande que es Él y la potestad que tiene para decir sí o decir no. Yo acabo de pasar un proceso muy complejo. No sé si por aquí orarían por mí. ¿Sí oraron por mí? Gracias, pastor. Y quiero agradecerles a los que oraron por mí. En la iglesia se organizó un grupo de creyentes para decirle a Dios en oración y ayuno que me sanara. Entonces yo le dije a los hermanos, no oren que Dios me sane. Oren para que Dios haga su voluntad. Así que en la iglesia donde yo soy pastor, no oraron para que Dios me sanara. Porque yo he entendido una cosa, y es que el día que Dios me necesite, hagan oración, hagan vigilia, hagan ayunos, hagan lo que quieran, me voy. ¿O no? Él lo decide. Un cáncer de estómago en estadía 4 estaba invadido desde aquí hasta acá. Me hicieron un examen de médulas que se llama una biopsia, cosa tan complicada. Eso lo hacen en sangre fría uno, no lo anestesian y lo rompen hasta el hueso y le sacan sin anestesia. Complicado. Y resultó que tenía un cáncer en la sangre que entre 1 millón le da a uno. Y yo fui el bendecido.
Así que yo estaba luchando contra un cáncer de estómago y un cáncer de sangre. El médico al mirar todo eso dijo, pues vamos a ensayar con esto. Y dije yo, aquí no hay nada que hacer. Van a ensayar, o sea que no saben lo que van a hacer. Bueno, yo hice todo porque no quería que si me iba, la familia no fuera a decir, venga, si mi papá se hubiera sometido, si hubiera... Se hizo lo que se tenía que hacer, Dios decidió llevarnos y punto. Pues ¿cómo le parece que Dios en su misericordia, lo primero que me quitó fue el dolor? Y sorpresivamente, el oncólogo va y mira exámenes después y descubre que ya no tengo nada. Me hicieron varios PET scan que llaman, que lo escanean a uno, ¿cómo se dice? No, se llama PET scan, lo meten a un túnel ahí, tremendo. Le aplican a uno un líquido, un producto, un radioactivo, es que llaman, para ver cómo estaba el tipo. Y no encuentran nada. Y él me dice, don Carlitos, Dios escuchó la oración. Y voy cada mes. Y él me dice, usted parece que nunca hubiera tenido ese mal. Pero es que yo entendí una cosa. Y quiero que le entiendan los que están aquí. El día que entendamos que Dios es soberano, ese día nos quitamos una carga de encima enorme y dejamos de cuestionar. Dejamos de cuestionar. Porque somos expertos en cuestionar las decisiones de Dios. Ponemos en tela de juicio su grandeza. Si Dios sabe y tiene poder, ¿por qué? Tuve la oportunidad de ser directivo, trasladamos un pastor y se ha ocurrido un accidente donde se muere su hijo y el pastor queda mal. Vamos a visitarlo y la primera pregunta de la esposa es, ¿dónde estaba Dios? Si Dios sabe, Dios puede, Dios tiene el control, ¿por qué se murió mi hijo? Eso suena como lógico, ¿verdad? Algo así como, venga, y yo predicando y yo creyendo y mire que en vez de venirme bien me va mal, no sé. Pero cuando los cristianos piensan así, son hermanitos de la mujer de Job. ¿Se acuerdan de la mujer de Job? Un día se levanta y le dice, Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Se te murieron los hijos, se te acabó la hacienda, el ganado, la casa quinta, los amigos se volvieron tus huesos y ahora estás vuelto una podrida llaga maloliente. Ya no quiero ni tenerte cerca. Parece que era una mala persona la vieja esa, porque ni el nombre lo menciona la Biblia. ¿Ustedes saben cómo llamaba a la mujer de Job? De Job. De Job. La Biblia no menciona cómo se llamaba. Dice una sola vez, la mujer de Job. O sea que parece que el tipo se casó mal. Y mire lo que pasa. Cuando uno entiende a Dios, entonces, ¿qué dice uno? Jehová dio. ¿Jehová qué? Sea el nombre de Jehová, porque has hablado como cualquier mujer necia. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Todo porque no entendemos a Dios. Y Él está diciendo aquí, si alguien se quiere alabar, alabes en esto, en entenderme. Porque la gente quiere que Dios actúe como yo actúo, que piense como yo pienso.
que viva como yo vivo, que siente emociones como las que yo la tengo. Y resulta que Dios es Dios. A mí me encanta mucho ese pasaje del Éxodo 3. Señor, tú me dices que vaya y le diga al pueblo, y si ellos me dicen que quién me mandó, ¿qué les digo? Que quién me mandó. Dígales que yo soy, punto. Así de simple. Yo soy, punto. No se ponen a dar explicaciones a nadie. Las explicaciones las del médico, las explicaciones las del abogado, las explicaciones las del profesor. Pero Dios no tiene que explicarle al ser humano nada. Nada. Y cuando uno lee ese Levítico capítulo 18, ¿lo han leído? No te acercarás a pariente cercana, punto. Comienza a decir, no te acostarás con tu tía, punto. Yo Jehová. No dormirás con tu nuera, yo Jehová, punto. Todos terminan con un punto. No da margen para que alguien pregunte por qué. Y eso es lo que me encanta de él. Yo tengo que explicarle a mi mujer por qué llegué tarde o por qué llegué temprano, por qué compré o por qué no compré. Eso le pasa aquí al pastor y a todos los que están aquí. ¿A qué hombre no le toca explicarle a la mujer por qué llegó tarde? ¿Se le ha tocado? Y eso que está comenzando a vivir. Claro, es que es apenas normal entre iguales. Pero es que Dios es Dios. ¿Escucharon? Dios es Dios. Así que cuando Él toma una decisión, no debe de ser cuestionada. No debe de ser cuestionada. Debe de ser aceptada independientemente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. A mí me preguntan, pastor, ¿los niños se salvan o se condenan? Entonces hay unos que son mejores que Dios. Los niños se salvan porque ellos son inocentes. Ellos no han hecho ningún mal. Suena como noble, como bonito. Pero ¿cuántos niños se salvaron en el diluvio? ¿Habían niños o no habían niños? Dígame la verdad. Quiero escuchar. ¿Habían niños en el mundo antediluviano? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué? Sí habían. ¿Cuántos se salvaron? ¿Habían niños en Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? ¿Cuántos se salvaron? ¿Habían niños en la matanza de los culpables según el libro de Ezequiel capítulo 9? ¿Habían niños? ¿Sí o no? ¿Y cuántos se salvaron? Entonces Dios es injusto. No puede ser. Los niños. Pero resulta que solo cuando usted entiende a Dios, deja de cuestionar. Porque al final usted no es nadie para protestar contra Dios, altercar contra Él. Me encanta ese libro de Job. ¿Quién me diera el saber dónde está Dios? Yo iría y expondría ante Él mi caso, algo así como, lo dejaría callado. Ya, ¿quieres hablar conmigo? Venga, siéntese y hablemos. ¿Dónde estaba usted? Y comienza a preguntarle a Dios. Y el pobre Job, ¿qué le tocó hacer? Esa es la desventaja que usted tiene cuando no entiende a Dios. Porque cuando usted entiende a Dios, usted acepta lo que Él haga independientemente con quien lo haga, como lo haga, donde lo haga, en su familia, en los demás. Solamente en su mente hay algo claro. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. ¿Y quién le puede decir por qué lo haces? Miren a ver si pueden alabar al que todo lo puede. Entonces aquí, usted y yo como cristianos tenemos que entender a Dios.
Y cuando usted entiende a Dios, lo entiende. Sí, cuando yo me doy cuenta que la clase de Dios que yo tengo es único, es inigualable, es incomparable, es inmensamente inmenso, es infinitamente grande. Mire que la NASA descubrió que hay un vacío en el universo donde se supone, según ellos, que hubieron millones de universos como el nuestro y que por alguna causa no están. Ahorita con el viajecito que echaron los americanos a darle la vuelta a la luna por detrás, han surgido cualquier cantidad de imágenes acerca de una inmensidad de mundos que no conocemos, de estrellas que están a 100,000 millones de años luz. O sea que fueron creados, salió la luz y viene en camino. Nos moriremos y no alcanzaremos a disfrutar de esa luz. Eso a mí me emociona, porque ahí sí me doy cuenta que el Dios mío no está colgado en la pared. Ni me lo puedo echar al bolsillo, ni lo puedo manipular como manipulas al marido, como manipulas a la mujer, o como manipulas a los hijos o al pastor. El Dios que yo tengo es inmensamente grande. Dios sí tenemos los pentecostales. De veras sí lo alaba. Entonces en la iglesia donde yo soy pastor, viene la familia a presentar el niño. Pastor, yo quiero presentar el niño al Señor, entregárselo al Señor. ¿Está segura de lo que va a hacer? Sí, pastor. Vamos a presentarlo, pero si te muere esta noche el niño, no venga a protestar aquí. ¿Él lo está entregando a él? ¿No es así? Yo te regalo esta corbata, usted puede meterla a la candela, puede regalarla, puede amarrarse los zapatos, hacer lo que quiera. Es suya. Los padres de familia vienen a que presenten sus hijos porque se los quieren entregar al Señor y se enferma el niño y comienza la protesta. ¿Y por qué tenía que ser el niño? ¿Por qué no el niño del pastor Mariano? Se les olvida qué clase de Dios tiene. Los que no conocen a Dios, pues el Dios de ellos no tiene sentido. Pero si usted conoce a Dios y logra entender la dimensión de Dios que tiene, por injusto que le parezca a usted lo que Él hace, dirá, tú tienes el control. A mí me encantó ese pasaje del Evangelio. ¿Lo han leído? Un tipo sale por la mañana a conseguir trabajadores y se llevó un grupo a las 6. Y después salió más tarde y encontró otro y lo llevó. Los primeros los contrató ¿en cuánto? ¿En cuánto? 1 denario. Y luego salió a la hora 9 y ¿qué? Otros. Y después más tarde y al final a las 5 de la tarde. Venga muchachos, ¿ustedes qué hacen a esta hora aquí en la calle? No, es que estuvimos todo el día y nadie nos contrata. Venga, yo les pago lo que sea justo. Y entran a trabajar. Son las 6, porque según la Biblia y Dios, el día no es como lo maneja el progresismo. Es que hay que reducir la jornada laboral, entre menos trabaje, más calidad de vida. Con Dios no es así. Trabajad en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar y no tiene el día 12 horas. Jesús es diferente a todos. Me encanta. Entonces terminaron la labor y le dice el dueño de la finca al mayordomo, venga, vaya y comience a pagarle a los empleados, comenzando del último al primero, o sea, de los posteros. Al minuto llegó
Venga. Felipe, ¿a qué hora entraste a trabajar? A las 5. Toma tu denario. ¿Y tú a qué hora llegaste? No, pues yo llegué a las 3 de la tarde. Toma tu denario. ¿Y a qué hora llegaste? No, yo llegué a las 12. Toma tu denario. ¿Qué hora llegaste? A las 9. Toma tu denario. ¿Y usted a qué hora llegó? No, llegamos a las 6. Toma tu denario. ¡Qué injusticia! Nosotros que nos matamos, que la sudamos y nos viene a salir con un denario. Y estos que no trabajaron sin una hora, les van a pagar igual. ¡Qué injusticia! Y el dueño hace lo que le da la gana con lo que es de él. ¿Qué les dijo? Están ustedes incómodos porque yo soy bueno. No puedo hacer con lo mío lo que a mí me dé la gana. Toma tu denario y vete. Dentro de la razón humana no parecía justo. Pero cuando uno entiende quién es él hace lo que quiere y quién le dice por qué lo hace. No tiene que darle cuentas a nadie. A nadie. Pastor, pero ¿por qué el marido es cabeza de la mujer? ¿Y por qué las mujeres tienen que estar subyugadas al marido? En este tiempo no estamos de acuerdo. Todos debemos de tener igualdad. Él pudo decir que no sea el hombre, que no sea la mujer, que sea el tataranieto la autoridad y que los demás le obedezcan. Él pudo hacerlo, ¿o no? ¿Y qué? ¿Quién puede discutirle a él? Pero estas discusiones donde cuestionamos a Dios porque llueve y se fue una familia. Ay, pero como no puede ser, qué injusticia. ¿Acaso Dios no les dio entendimiento para que dejaran de habitar a la orilla del río? ¿No hay otras partes donde construir? Ay, no, pero no puede ser que el hermano era un gran hombre de Dios y se fue y se metió a un safari y se lo empacó un león. Dios, o Dios no, nos hizo inteligentes. La versión Nácar Colunga me encanta, como dice el Salmo 8. En la que usted tiene dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. La Nácar Colunga dice, le has hecho un poco menor que Dios. Me encanta eso. Porque lo único que nos diferencia de Dios es que estamos sometidos al tiempo y al espacio. Tenemos principio y tenemos fin. Pero somos inteligentes. Abordas un avión con 300 pasajeros. Todo lo que pesa ese vehículo, ¿cierto? ¿Y cómo se levanta? Y se va desde Colombia hasta España sin tanquear en el camino. El hombre es muy inteligente. No, se sentó a estudiar el plan genético y descubrió que la lombriz que nosotros tenemos 30 genes más que una lombriz. Es muy inteligente. No, que fue que te falló el hueso. Venga, te lo reemplazo con uno que tengo ahí archivado. Se lo coloca. Que tienes un problema de córnea, no hay problema. Aquí está el banco de córnea, te lo ponemos. Si la ciencia, el hombre es muy inteligente. Y siendo tan inteligente se va a perder porque no ha entendido la clase de Dios que lo creó. Que es lo suficientemente grande, poderoso, sabio, bueno, justo, santo, infinitamente inmenso como para tomar el control de tu vida y de sacarte de aquí y llevarte a donde Él quiere, en la dimensión que Él quiere. Alaben el nombre de Cristo. Pues vamos a entender a Dios. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, así. A veces yo soy loco. Me pellizco. Pellizquese, a ver, ¿cuántos se pueden pellizcar así? ¿Sienten que están vivos? ¿O hay alguno que se siente muerto ya? ¡Caramba!
Yo estar aquí, no, eso es un milagro de Dios. La noche que tu papá y tu mamá se fueron para la luna y bajaron de allá con esa semilla preciosa, más de 300 millones de hermanos suyos salieron desesperados por llegar a la tierra prometida. Y solo llegó usted. Y solo llegué yo. Y yo llegué con muchas dificultades. Yo nací inválido de los 2 pies. Pero le gané a más de 300 millones de hermanos. No, estar aquí es lo máximo. Y habiendo tantas y tantas oportunidades, ¿por qué yo? Porque Él dijo que fuera así y punto. ¿Qué vamos a hacer? Él es Dios. ¿Por qué tiene al pastor aquí? ¿Y por qué otro que es más intelectual? No, porque la familia Julana tiene un muchacho que es un dechado de virtudes y ponen de pastor asistente a uno que no sabe ni leer. No se mete en eso. Él es el que hace lo que quiera. Eso es lo que me da garantía de que con Dios yo puedo caminar tranquilo, vivir tranquilo, dormir tranquilo, porque tengo algo en claro: Dios tiene el control. Así de simple. Que la tierra va a entrar en un proceso que ahí no se puede tener vacas ni ganado porque están afectando el sistema y están produciendo un cambio climático. Y la gente come cuento. No coma cuento, coma carne. El pastor sabe que a mí no me gusta la carne. Siempre hubo cambios climáticos. ¿Recuerdan la sequía en el tiempo de Acab? Entonces, ¿qué era? Porque estaban propagando el ganado. Oh, los cambios siempre hubo, siempre hay, siempre habrán. Igual. Y yo siempre me he dicho, la gente con tanta incertidumbre, con tantos temores, por lo que va a pasar mañana, por lo que va a suceder. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo más grave que me puede pasar a mí en la vida? Dígame la verdad, ¿qué es lo más grave? ¿Qué? Que me muera. ¿Y qué? Y no voy a morir. Está establecido para todos los hombres que ¿qué? Entonces ustedes, ¿por qué temen tanta cosa? Díganme por qué. Que es que debo 5 cuotas y me van a quitar la casa y se quitan la paz y no pueden dormir. ¿Quién de ustedes nació con una casa? Yo traía media vara de ombligo y me la quitaron. Nada traje y nada me voy a llevar. Pase lo que pase, yo tengo claro algo. Sea que viva o sea que muera, por favor digan quién es. Somos del Señor. Si usted alcanza a entender el Dios que tiene esta noche aquí, usted saldrá tranquilo, dormirá tranquilo, comerá tranquilo, no tendrá temor a nada. Jehová es mi luz y mi salvación, el que habita al abrigo del Altísimo. Jehová es mi pastor. Alábelo porque Él está aquí. Entonces el profeta decía, en entenderme, dice Dios, entiéndanme. Interesante que Dios le diga a uno, es cierto. Entendeme, es que vos no sos igual a mí. Usted es simplemente un beneficiario de lo que yo quiero. Búscame un solo individuo que haya creado una flor natural. No lo hay. Jesús dijo, ni Salomón se vistió como uno de los lirios. Ni Salomón. Y nosotros preocupados por tantas cosas, nos hace falta crecer. Y parte del crecimiento del creyente está en la medida que entienda al Dios que adora. Si lo logras entender,
Cero clínica de reposo para el cristiano. Cero clínica de reposo para el santo que va para el cielo. Estamos en las manos de Dios, ¿o no? ¿Yo por qué me preocupo? Estoy en las manos de Dios. Déjese llevar de Dios. No se preocupe, tranquilo, no se desespere, que va por el camino, que alguien se murió muy joven, Él decidió, que alguien se murió naciendo, Él decidió, que alguien se murió en el vientre de la mamá, Él decidió, que más de 300 millones no alcanzaron a llegar a la tierra prometida, Él decidió, que usted está aquí, Él decidió, que usted puede predicar, Él lo decidió, que usted puede vivir, Él lo decidió, que usted es salvo, Él lo decidió porque hizo una obra perfecta para que usted sea salvo. ¿Será que pueden alabarlo, hermano? Entonces me encanta porque él dice en entenderme y conocerme, que hago misericordia, juicio y justicia. Y me encanta como concluye, porque yo así lo quiero y punto. Lea bien, porque yo así lo quiero. No está diciendo si ustedes quieren, ¿será que les puedo pedir permiso? ¿Será que de pronto ustedes se vuelven? No. ¿Recuerdas ese culto? Ese culto fue inolvidable. Vamos a ver si se acuerdan de ese culto. Hay una multitud y Jesús está diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué? Este tipo piensa que somos caníbales. Larguémonos. Entonces acerca uno de los apóstoles y dice, Señor, ¿cómo le parece que se acabó la congregación? Todos se fueron. ¿Ustedes también quieren? Dicen, ahí está la puerta. Porque Dios no necesita de usted. Ese cuento de que es que Dios lo necesita, olvídalo. Mi mujer le dijeron, el Señor no se puede llevar al hermano Carlos porque Dios lo necesita. Mercedita le dijo, es mi marido, pero Dios no necesita a mi marido. Y es verdad. Los únicos que piensan que Dios necesita son los que tienen el corazón de Elías. Elías, ¿qué te pasa? Es que todos tus profetas han matado y solo he quedado yo y también procuran matarme. No, Elías, yo me tengo reservado 7,000. ¿Cómo le parece? Elías pensando que era la última Coca-Cola que quedaba. Y el Señor tenía un arsenal de 7,000. Así que deje de pensar que usted es indispensable. No, es que si yo me voy de esta iglesia, la economía se va. No, es que si yo digo todo lo que tengo que decir de la iglesia, olvídalo. Dios no se va. Así se murieran todos. Él puede hacer una resurrección. Porque Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios, por favor, alábenlo. Él es Dios. A su nombre, gloria. Entonces viene esa discusión que Dios tiene unos para salvación y otros para condenación. ¿No han oído eso por ahí? Y en la iglesia hasta lo escucho no predicando. Vamos a orar, hermanos, para que Dios salve a los que han de ser salvos. Están diciendo que Dios tiene unos para que se condenen. Es que no entienden a Dios. Y eso como que le pasó a Pedro, ¿no? ¿Recuerdas cuando Pedro escribe en la carta diciendo que hay unos escritos de nuestro amado hermano Pablo, los cuales son difíciles de entender y que los indoctos tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición? En el capítulo 8, 9 y 10 de la carta a los Romanos. Parece que no leyeron el verso 16 del capítulo 1. Nadie podrá entender la carta a los Romanos sino parte de ese texto tan importante. Una carta dirigida a una iglesia conformada por judíos y gentiles. Y se me ocurre pensar aquí dentro de mis locuras,
Oiga, pero ¿por qué Dios salva a esa gente que es inmunda? Y los que eran inmundos, los llamados gentiles. ¿Y Dios por qué tenía que escoger pues a Israel para su pueblo? Entra Pablo a medio decir, no es que Él tiene misericordia al que tiene misericordia. De ellos tuvo misericordia para hacerlo su pueblo por elección. Y de nosotros tuvo misericordia para hacernos sus hijos por adopción. ¿Cuál es el problema? Entonces las escuelas calvinistas y otras dicen, no, es que en la soberanía y en la elección de Dios, Dios dice, este se salva y este se condena, echando por tierra todo el plan salvífico de Jesús. ¿Cuál es la razón? Que no entienden quién es Él. Que Él a este lo salva hace, no sé, desde niño. A mí me salvó desde que tenía 13 años. Al ladrón en la cruz lo salvó cuando le faltaban segundos. ¿Y quién puede cuestionar? Él hace lo que quiere. Y cuando usted lo entienda, se acaban las cargas, se acaba la ansiedad, se acaba el estrés, se acaban los prejuicios, se acaba el pecado de murmuración, porque entenderá que lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Será que lo puede alabar, hermano? ¡Qué maravilla!, ¿no? Que hago justicia, juicio y misericordia, porque así lo quiero yo, dice Jehová. Así, no es porque así lo quiere el pastor del Boyacá Real o el pastor de la iglesia central de, ¿cómo se llama aquí? Sincelejo. Oye, ¿cómo se escribe Sincelejo? Con ese. ¿Y a mí por qué yo escribía Sincelejo con ese? Y me sale error. Yo, sí, también lo escribí con ese, dice, buscando cuántos habitantes tenía esta ciudad. Y en todo me arrojaba error. La verdad me puso cabezón pensando eso. ¿Y será que hice hasta el ejercicio, no? Con 3 letras. Con la S, con la C y con la Z. A ver. Y todas me arrojaba error. Cosas de la vida. Lo importante es que aquí entendamos que el único que merece todo el reconocimiento es. Entonces, si vamos a avanzar en esto del crecimiento, comencemos por entender la clase de Dios que tenemos. ¿Está claro? Yo quiero crecer en la vida cristiana. Pues entonces entienda que su Dios no está pegado en la pared. Que su Dios no es Dios del culto aquí, no solamente. Que su Dios es Dios aquí, en la oficina, en el transporte público o privado, en el colegio, en la universidad, donde usted esté, entienda la clase de Dios que usted tiene. Pero cuando no entiendes la clase de Dios que tienes, entonces te pasa lo de el sepelio, ¿no? ¿Lo recuerdas? La gente está llorando ahí y como no hay muerto malo, entonces el pastor está diciendo aquí, nuestro amado hermano, un hombre maravilloso, un hombre ejemplar, hablaba maravillas. Y la mamá que estaba ahí enseguida, la esposa y los hijos que estaban enseguida, le dice la mamá a uno de ellos, hijo, asómese porque parece que no lo cambiaron. Uno en la iglesia y otro en la casa. ¿Tú crees que ese tipo entendía a Dios? No, cuando tú entiendes a Dios, vives aquí, vives allá y vives allá. Y sabes que el culto no son 1 hora, son las 24/7. Y por eso te comportas a la altura del cristiano las 24/7. Porque tienes claro que el Dios que tú tienes está en todas partes, sabe todas las cosas, tiene el control de todas las cosas, sabe lo más profundo de su corazón, independientemente de donde estés. Por eso es que nadie puede ser un buen cristiano si no alcanza a entender la clase de Dios que tiene. ¿Por qué Dios se apiadó de mí?
¿No habían otros mejores? Sí, pero Él quiso. Ya. ¿Y de qué me complico? ¿O de qué se complican? Él hace lo que quiere. Y su deber y mi deber es entenderlo. Que Él hace misericordia, que Él hace juicio y que Él hace justicia, porque así quiero yo, dice Jehová. ¿Han entendido ustedes a Dios alguna vez en la vida? ¿O han cuestionado las decisiones de Dios? Entendámoslo. Gracias por habernos acompañado en este estudio bíblico. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana para no perderte ninguna enseñanza. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y TikTok como @Pastor Carlos Hoyos para contenido diario y escuchar nuestras prédicas completas en Spotify. Que el Señor te bendiga grandemente.